Bueno, buenas noches. Sí, por favor, ahí en el chat pueden aclarar informar si me ven, escuchan bien, si ven la pantalla compartida, si comenzamos con la clase, por favor. Dos o tres que avisen si se ve y se escucha correctamente. Bueno, muchas gracias a los que están contestando, perfecto. Una aclaración, hay dos personas que yo le escribí por privado que ingresaron sin nombre y apellido. Les pido por favor que ingresen con nombre y apellido, si no, voy a tener que excluirlo porque la condición era ingresar con identificación, no con un simple nombre. Así que las dos personas que miren por el privado, que me comuniqué con los dos, con las dos en este caso, así por favor ingresan, si no, directamente en un ratito las excluyo porque la condición era con nombre y apellido. Bueno, para dar comienzo a la clase. Habíamos visto en la clase anterior la parte inicial del desarrollo del impuesto al valor agregado. Habíamos analizado el artículo 1 que en el caso de venta está vinculado con el artículo 2 y el 4, el de venta de cosas, que es el artículo 2, y el 4 el de sujeto. El inciso B del artículo 1, vinculado con el artículo 3, importación de bienes, importación de servicios y servicios digitales. Le dije que iba de la mano con el artículo 2 del concepto de venta, qué conceptos se consideraban como venta a los efectos del impuesto al valor agregado, y también, por ejemplo, el caso puntual de sujetos del artículo 4, quién eran sujetos. Una vez definido que la operación estaba dentro de los objetos, quiere decir que estaba incluido en el artículo 1, con el artículo 2, con el artículo 3 y el 4, pasábamos a analizar si la misma se encontraba o no exenta por artículo 7. Si taxativamente no estaba exenta por artículo 7, o puntualmente el artículo 8, que en realidad las subjetivas son del artículo 7, recién nos poníamos a analizar lo que era la parte de el nacimiento de la obligación tributaria, el artículo 5, y ya cuantificar lo que es el hecho imponible a través del artículo 10, artículo 11, cómputo del crédito fiscal, artículo 12. Bien. Aguárdenme un segundito porque hay gente que está pidiendo para ingresar. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito y ya continuamos. Bueno, ahora sí, disculpen, gracias. Entonces era un poquito acomodarnos, ubicarnos dentro de la ley de IVA. Un poquito lo que ya le había mostrado en la clase anterior, pero lo que les venía diciendo. Partimos de una venta, una locación, un servicio. Lo primero que tenemos que ver es si encuadra dentro del objeto. Acá están haciendo una consulta si cuándo iba a dar lo que falta el profesor Villalba. Iba a dar hoy y a último momento me avisó que no, así que por aula virtual seguramente por anuncio le va a estar informando si la clase anterior o eventualmente cuándo acomoda la parte que le está faltando dar.
Volvemos otra vez a lo que estamos charlando. Pues, fíjense en el cuadro. Partimos del artículo 1. Puede estar grabado, o sea, no grabado o no alcanzado. ¿Qué significa no grabado o no alcanzado? Que está fuera del objeto. Si está dentro del objeto, tenemos dos alternativas. La primera, que taxativamente tenemos que verificar, artículo 7 u 8, si está exento, y por defecto, si no está exento, pasa a estar grabado. Para eso analizamos el concepto de venta, artículo 2, el concepto de sujeto, artículo 4, y artículo 3, referido a locaciones de obras y servicios. Una vez que teníamos definido que la operación estaba grabada, es decir, ¿qué significa grabada? Que está dentro del objeto y no está taxativamente exenta. También le aclaré que la diferencia entre exento y no grabado radica en el hecho que el no grabado está fuera del objeto, y el exento está dentro del objeto, pero eximido de tributación por una cuestión particular del legislador. Vamos a analizar el momento en que nace la obligación tributaria, porque cuando hablamos de hecho imponible no es más que definir en qué momento nace la obligación tributaria. Para el IVA, el nacimiento de la obligación tributaria tiene que ver en qué momento se perfecciona la operación. Pero se perfecciona la operación desde el punto de vista impositivo del IVA, desde el punto de vista impositivo de cuándo se genera el débito fiscal. Una aclaración les hice y se las vuelvo a repetir: el hecho de que se genere la obligación no significa que van a salir corriendo a pagar el impuesto. Se genera la obligación significa que la operación, supongamos de venta, hoy 26 de octubre, nace el hecho imponible. Quizás no interese tanto si es el 1, el 2, el 15 o el 26, sino lo que interesa es el periodo fiscal, que tiene que ver con el mes calendario, que ya lo vamos a charlar cuando lleguemos al artículo en particular. Sabemos que la operación de venta, de locación, de servicio, nace el hecho imponible en nuestro periodo fiscal. Paso siguiente, lo que hacemos es cuantificar esa base imponible. ¿Qué valor es el que tiene la base imponible? La ley de IVA, cuando definía muy simplemente la base imponible, lo único que le decía que la base imponible es el precio neto de venta de la locación o la prestación de servicio, el que resulte de factura o documento equivalente. Punto, no más que eso. Precio neto de la operación. Recuerden que cuando vimos en la primera clase el tema de las facturas, había una diferencia entre lo que es la factura A y B en el hecho de que la factura A formaba parte de 3 detalles: el neto, el IVA y el total. En cambio, la factura B forma parte del importe solamente total. A efectos de registrar en los registros correspondientes de IVA, tenemos que netear. Entonces, cuando se habla de base imponible, siempre la base imponible es neta de IVA. El IVA nunca forma parte del precio cuando hablamos del valor neto. Después, cuando veamos los prácticos, vamos ya a ver cómo partir de una factura B y llegar a un importe neto y de IVA. Pero es una cuestión de fórmula que lo dejamos para la clase que viene con los prácticos. Definido nuestra base imponible, ya sabemos cuándo nace el hecho imponible, cuantificamos la base. Lo que determinamos para cumplir con el nacimiento de la obligación tributaria es el débito fiscal. El débito fiscal no es más que relacionar la base imponible con la alícuota vigente del artículo 28. Que dicho sea de paso, ya la vamos a ver. El artículo 11 del débito fiscal, ¿sí? Lo que define cómo llegamos a ese importe, que lo vimos cuando hicimos esos asientos de práctica, que cuando lo registrábamos contablemente esa cuenta de débito fiscal, ¿qué era? Era un pasivo.
¿Por qué? Porque yo estoy cobrando, estoy facturando en realidad. La cobranza, me retracto, no tiene nada que ver porque el hecho imponible del IVA es por lo devengado y no por lo percibido, salvo la parte de servicio. Entonces yo genero un pasivo independientemente si lo cobré o no. Si lo tengo en caja, en banco o en deudores válidos, no importa. Pero la contrapartida es un pasivo sí o sí. Ese pasivo lo voy a mantener hasta el momento que cierro el periodo fiscal, que es el momento que yo voy a hacer mi declaración jurada. Ese débito fiscal, junto con el crédito fiscal y los ingresos directos de retención y percepciones, van a formar parte del saldo. Saldo a favor del contribuyente, saldo a favor del fisco. Definido por artículo 11 nuestro débito fiscal, vamos al paso siguiente que tiene que ver el cómputo de la deducción que yo voy a tener en mi declaración jurada. ¿A través de qué? Compra, locación y prestaciones de servicio, lo que es el crédito fiscal. El crédito fiscal no es más que el impuesto que nos facturan por las compras y las importaciones. Fíjense, el artículo 12 dice, del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán el gravamen que por el periodo fiscal que se liquida se les hubiera facturado por compra, importación definitiva de bienes, locaciones, prestaciones de servicios, incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso, hasta el límite del importe que surge de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras, locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de la importación definitiva, la alícuota a que dichas operaciones habían estado sujetas en su oportunidad. Para completar con las condiciones, solo se dará lugar al cómputo del crédito fiscal, la compra, importación definitiva, las locaciones, prestaciones de servicio, a la medida que se vincule con operaciones grabadas. Bueno, ya un poquito ya lo habíamos conversado en la clase anterior, solamente a modo de repaso. Por las ventas, locación y servicios prestados, por artículo 11 genera débito fiscal. Por las compras, locación y servicios, que abonamos el impuesto correspondiente, nos genera el correspondiente crédito fiscal. Crédito fiscal que en definitiva va a estar sujeto a determinadas condiciones o requisitos. El artículo 10 ya lo vimos. Lo del débito fiscal, en definitiva, que ya lo analizamos, lo único que le quiero recalcar de esta parte para seguir a crédito, que el débito fiscal por las ventas se le va a sumar las notas de créditos que se obtienen por compras. Recuerden que cuando yo vendo y emito una nota de crédito, me genera crédito fiscal. Cuando compro y me emito una nota de crédito, me genera débito fiscal. Esto ya lo venimos charlando, restar el crédito fiscal por impuesto facturado por compra y importaciones de bienes, el impuesto sobre descuentos o bonificaciones otorgados, y me detengo nuevamente a repasar, porque esto es de suma importancia, cuáles son los requisitos para el cómputo del crédito fiscal que ya están en la primera parte del inciso A del artículo 12. Lo primero y fundamental que tienen que surgir de factura de documento equivalente. Cuando hablamos de factura de documento equivalente, estamos hablando de facturas que cumplan con la normativa de facturación, con las resoluciones de facturación. No es que yo agarro una hojita en un Excel, le pongo factura y es válido. No. Tiene que ser según las normas de facturación vigente. El otro requisito, y vinculado con el punto anterior, que se encuentre discriminado. Por eso es que los responsables inscriptos, cuando le compran a otro responsable inscripto, el impuesto tiene que venir facturado, o sea, correctamente facturado según normativa vigente y discriminado. Si, por ejemplo, compré por 12.100 y la factura viene por un total de 12.100, una factura A, y se olvidaron involuntariamente de registrar, discriminar el IVA, bueno, no cumple uno de los requisitos, por lo tanto no me puedo computar el crédito fiscal. Un tema fundamental a tener en cuenta es que estos requisitos se tienen que cumplir en su totalidad. No se puede computarse el crédito fiscal a la medida que no
cumpla con todos los requisitos. Bien, está facturado, está discriminado. Fundamental tiene que ver con la cuestión de tiempo. Tiene que estar incluido en el periodo fiscal que estamos liquidando. Si estamos liquidando el periodo fiscal octubre, yo no podría, y se lo hago así, podría computar el crédito fiscal de facturas de junio, julio, agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque las tendría que haber computado oportunamente. Con esto hago una salvedad, porque en la práctica no es tan así, pero también con limitación. A ver, ¿qué es no tan así con limitaciones? Puede suceder, y antes se daba muchísimo más y no ahora, de que yo omitiera registrar alguna factura porque no la había recibido. Recuerden que años atrás, las facturas llegaban junto con el remito con la mercadería o me la mandaban por correo argentino o Candriani. No existía la posibilidad de mandar la factura por correo. Se podían mandar, pero una factura escaneada. Al no haber la factura electrónica que hay ahora, al no haber los controladores fiscales de la manera que hay ahora, la gente quería tener el original, porque no sabía si en definitiva era una fotocopia buena, una fotocopia que me la habían arreglado. Entonces, podía suceder, y de hecho sucedía que muchas veces después del cierre, cuando yo estaba armando mi declaración jurada, llegaban facturas de meses anteriores. Entonces, bueno, se daba para computar. Ahora, con todo lo que es la tecnología, que ustedes lo saben y manejan perfectamente, todo lo que es factura electrónica, que justamente es para evitar el uso de papel, se emite la factura, pum, por correo la tengo. Me la mandan por WhatsApp, me lo mandan en el PDF, me mandan de la manera que sea. Entonces ya es más difícil y más injustificado que yo no tenga la factura del periodo que estoy liquidando y registrando correctamente. Puede suceder que tengo un sistema de venta con viajantes, vienen los viajantes, me rinden todos los gastos y bueno, quedó una parte porque estoy haciendo los jurados, no recibí todos los comprobantes. Bueno, puede suceder, pero es la minoría y todo tiene que ver también con el grado de significación. Ahora, para prácticos, para parcial, únicamente vamos a registrar y computar lo que corresponde al periodo fiscal. Lo otro lo dejamos para la práctica, para el ejercicio profesional de cada uno, el trabajo que estén, si le dicen que registre o no registre, es otra historia, pero por una cuestión de orden, cumplimos con el requisito del artículo 12 que corresponde al periodo fiscal. ¿Qué más? ¿Qué es la famosa y denominada regla de tope? La regla de tope no es más, como dice este segundo párrafo del inciso A, que solo dará lugar al cómputo del crédito fiscal en la medida que se vincule con operaciones grabadas, que ya lo vemos, y que esté correctamente calculado a través de el precio neto de la operación por la alícuota a que dicha factura, dicho comprobante, dicha operación hubiera estado grabada. ¿Qué significa? Si yo tengo una operación de 10.000 pesos, la compra de 10.000 pesos, yo sé que estoy comprando una mesa. La mesa está grabada al 21%. ¿Cómo aplico regla de tope? 10.000 por 21% que es la alícuota grabada, 2.100. Ahora me voy a la factura. ¿Cuánto está facturado? Facturó y discriminado, 2.100. Perfecto, no hay problema. Se equivocaron. Cuando hicieron la factura, cargaron la alícuota del 10,5, me viene facturado por 1.050. ¿Cuánto computo? ¿2.100, que es el tope, o los 1.050? Siempre de la comparación computo el menor. Se equivocaron. Me facturaron 1.050, me computo 1.050. ¿Y por qué? Van a decir, pero si la regla tope dice que 2.100. 1.050 es el IVA que ustedes pagaron, porque en definitiva por la operación terminaron pagando 11.050, no 12.100. ¿Sí? Entonces lo que ustedes pagaron de IVA es 1.050. Por eso, y eso es la justificación del por qué me termino tomando el menor. Vamos, sentido contrario.
Cuando cargan en la computadora, en vez de hacer a la alícuota del 21, hacen a la alícuota del 31%. Un error de tipeo, vamos a suponer. 10.000 más 3.100 de IVA, 13.100. ¿Cuánto pagué de IVA? 3.100. ¿Cuánto me puedo computar conforme a la regla de tope? 10.000 por el 21%, 2.100. Quiere decir que esos 1.000 los pierdo, o los computo al costo, o hablo con mi vendedor, en realidad, con mi proveedor, quiero decir, perdón, y digo, mira, me cobraste mal, hacemos una nota de crédito por los 1.000 y arreglamos el tema de la factura. Bueno, lo importante que acá es cuánto me voy a computar, 2.100. Siempre el menor de los dos. Seguimos, vinculado con operaciones grabadas, que es lo que le había dicho cuando empecé a hablar de este punto. ¿Qué significa vinculado con operaciones grabadas? Yo tengo que ver a qué afecto ese crédito fiscal. ¿Lo afecto a un ingreso, por ejemplo, grabado? Ningún problema. ¿Lo afecto a un ingreso exento? Venta de libros, venta de medicamentos, algún servicio que esté exento, servicio de educación que esté exento, significa que no me puedo computar el crédito fiscal. También les hablé del artículo 13, que tiene que ver que si yo tengo un crédito fiscal, el típico caso de la farmacia, que tengo la parte de medicamentos y la parte de accesorios, perfumería. Yo tengo, por ejemplo, la luz, el teléfono, el agua, lo que sea. Yo no sé qué parte va a lo grabado, qué parte va a lo exento. Es por eso que existe el famoso artículo 13, que es de prorrateo de crédito fiscal. Se los mencioné y simplemente le digo que para los prácticos y el parcial, si eventualmente le aparece, nosotros le vamos a dar el porcentaje ya calculado para que lo apliquen sobre lo que deberían saber que tienen que aplicar. O sea, no van a hacer todo el cálculo de las operaciones acumuladas, no le vamos a dar el porcentaje y tendrán que saber si lo tienen que aplicar y a qué concepto aplicarlo oportunamente. El otro punto tiene que ver con la última parte del artículo 12, que dice que tiene que haber nacido el hecho imponible para el vendedor o prestador de servicio. ¿Qué significa? Cuando vimos el artículo 5, en el caso puntual de venta de cosas muebles, les dije, van a ser el hecho imponible siempre y cuando se cumplan con las previsiones del artículo 6. ¿Cuáles son estas? Que el bien exista y que haya sido puesto a disposición del comprador. Ahora bien, si el vendedor me factura la totalidad de la operación, 100.000 más IVA, 121.000, pero resulta que el bien lo tiene que terminar de armar, o el bien está en Corrientes, y yo pacté que me lo entreguen acá en Posadas, y justo la operación fue el día 29, y por el fin de semana, por el paro, por la lluvia, por lo que sea, la mercadería recién está a disposición el 3 del mes siguiente. ¿Cuándo nace el hecho imponible para el vendedor? Al mes siguiente, cuando la mercadería ya está disponible del comprador. Entonces, en octubre, por más que yo tenga comprador la factura, con todos los chichis y con todos los requisitos cumplidos, hay uno que no cumple, que no nació todavía el hecho imponible para el vendedor. Ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo yo sé para cada compra que hago si nació el hecho imponible para el vendedor? Sí saben. A ver, de hecho, lo saben. Ustedes saben si compraron un bien y la mercadería estaba a disposición o no, si se las entregaron. La parte de servicio no hay problema porque nace con la finalización del servicio o con la percepción total de parcela. A lo que voy es que ustedes como compradores saben perfectamente si nació el hecho imponible o no para el vendedor. Entonces no es un error excusable, no es un argumento para poder salvarse de una verificación que ustedes digan, yo no sabía si nació el hecho imponible. Si ustedes saben perfectamente por qué manejan toda la información de esa operación en particular, obviamente no saben nada del vendedor, pero de esa operación particular si nació el hecho imponible para poder computarse en definitivas ese bendito crédito fiscal. ¿Qué más? El otro requisito no está en la ley de IVA, y tiene que ver con una normativa particular que es los medios de pagos.
Los medios de pago significa que, y hablando de valores antiguos, porque son valores antiguos sin actualización alguna, que decía, todo pago que se efectúe por sobre los 1.000 pesos se tiene que hacer con alguno de los medios de pago disponibles por la normativa. Los medios de pago disponibles eran tarjeta de débito, tarjeta de crédito, depósito en cuenta, transferencia, etc. O sea, algún pago que esté bancarizado. Lo que no se podía hacer era, no sé, una compra de 100.000 pesos y pagarla en efectivo. ¿La pueden pagar? Sí, porque por ahí la parte con el comprador y vendedor queda resuelto, queda cancelado, pero el castigo era que yo no me podía computar el IVA ni el gasto para ganancias, porque yo no había, en definitiva, cumplido con esos medios de pago. En la actualidad, la AFIP no está controlando mucho porque tuvo una serie de fallos en contra, porque en la medida que se podía demostrar la existencia de la operación, en la medida que se demostraba la existencia de la operación, no tenía posibilidad el fisco de echar atrás la operación, pero en definitiva lo dejamos por ahí. No se está verificando hoy en día, salvo por ahí operaciones muy importantes, pero el fisco no está con ese tema. Sí, con la validez de los comprobantes, pero no con ese tema en particular. Lo del prorrateo del artículo 13, ya se los mencioné la clase anterior, y también habíamos llegado a estos cuadritos para que ustedes lo tengan en cuenta, quizás no lo memoricen tanto, sino que lo vean y lo interpreten en lo siguiente, que si yo estoy vendiendo y emito una nota de débito, ¿qué significaba? Que me aumenta el débito fiscal. Si yo estoy vendiendo y emito una nota de crédito por descuento, quita bonificaciones, ese IVA, por lo contrario, aumentaba el crédito fiscal. Si yo estoy comprando y me emito una nota de débito, por ejemplo, por interés o por pago fuera de término, ese IVA que estoy pagando me genera un aumento de mi crédito fiscal. Y si yo estoy comprando y me emiten una nota de crédito, o sea, obtengo una nota de crédito por pronto pago, un descuento, ese IVA forma parte del débito fiscal. También le había mostrado esta parte que en el caso de descuentos otorgados en la factura, me disminuye mi base imponible, me disminuye mi débito fiscal, y los descuentos otorgados en una nota de crédito posterior, que yo emito una nota de crédito posterior, como lo mostré en la filmina anterior, aumenta el crédito fiscal. Si yo esos descuentos o bonificaciones los estoy recibiendo, obteniendo en la factura, me disminuye mi crédito fiscal, y si es una nota de crédito posterior, aumenta en definitiva mi débito fiscal. Bien, para avanzar con la ley. 3 regímenes que los vamos a mencionar, que son importantes tener en cuenta. El artículo 18 de habitualista es la habitualidad, tiene que ver con la habitualidad en la compra-venta de bienes usados a consumidores finales. ¿Qué es? Se lo hago así a modo de resumen este régimen. Aquellos sujetos que son habitualistas en comprar, por ahí acá no hay tanto, por la Avenida Uruguay he visto que había, pero sí por ahí más en Buenos Aires, que compran antigüedades, por ejemplo, o muebles usados. Sí se aplica perfectamente, y acá sí obviamente, en las concesionarias de automotor. ¿Qué es? Cuando yo le compro, vamos a suponer que yo me dedico a la reventa de bienes usados, de muebles usados. Viene una persona y dice, mira, tengo un placar usado, lo quiero vender, perfecto, el precio, se lo compro, y son únicamente consumidor final, porque si es un responsable inscripto, no entra por el artículo 18, sino entra directamente por el artículo 12, crédito fiscal común y corriente.
Este régimen lo que hace es lo siguiente: si yo le compro a un consumidor final bienes para la reventa, cuando yo vendo esos bienes, obviamente que me va a generar débito fiscal. Entonces este régimen en particular, el artículo 18, lo que me permite es computarme el crédito fiscal por las compras que le realice a los consumidores finales. No es que el consumidor final me va a facturar, obviamente que no. Este habitualista lo que hace es emitir un comprobante que se llama compra de bienes usados consumidores finales, que hace las veces de factura de compra, con todos los datos del vendedor, la descripción del producto y el valor, y sobre ese comprobante me voy a computar el crédito fiscal oportunamente. Cuando yo vendo, tengo débito fiscal. Al momento de la venta, yo tengo que hacer una regla de tope, por decirlo de alguna manera, y ver el crédito fiscal que oportunamente me computé no puede superar el 90% de la venta. O sea, precio neto por el 90% por la alícuota vigente es el tope del crédito fiscal. Si yo oportunamente me computé 21.000 de crédito fiscal y mi tope era de 19.000, por ejemplo, esos 2.100 forman parte del débito fiscal en el momento de la venta. No tengo que hacer ninguna rectificativa, no tengo que hacer ningún ajuste, simplemente que tengo que reintegrar ese crédito fiscal que me tomé de más. Si solamente me puedo computar hasta el 90% de la venta, significa que, en definitiva, la AFIP lo que supone es que yo tengo una utilidad mínima de un 10%. O sea, en forma presunta, las operaciones del artículo 18 tienen que generar un 10% de utilidad para que haya diferencia entre el débito y el crédito, como mínimo el 10%. Si yo compré un producto por 10.000 y lo vendo por 50.000 y la diferencia es mucho mayor, pago la diferencia que me dé. El tema es el tope del mínimo que puedo llegar. Bien, me pasé de largo. Volvemos al artículo 20, comisionista. ¿Qué es el artículo 20? Que sí lo vamos a utilizar y no lo del artículo 18. Cuando vimos la parte de venta, el artículo decía: se considera venta a las operaciones que realiza en nombre propio pero por cuenta de terceros los comisionistas. Cuando vimos la parte de sujeto, en el artículo 4 decía: serán sujetos quienes compran o vendan a nombre propio pero por cuenta de terceros. ¿Qué significa? El intermediario lo que hace es actuar entre el comprador o vendedor y el comitente. Obviamente que obtiene una retribución. La retribución es la comisión. Esa retribución por comisión se puede generar por operaciones de venta o por operaciones de compra. Mi comitente me puede decir: mira, te doy este bien y vendelo. Como ese bien me lo entrega en comisión mi comitente, yo nunca tengo el dominio. Lo que tengo es una cuestión temporal de tenerlo en comodato. En consignación, perdón, en comodato, en consignación, que es hasta la venta. Cuando yo lo vendo, lo facturo yo a mi nombre. Entonces, tengo débito fiscal. ¿Cómo hago para que el comitente me pague y yo a su vez tenga un crédito fiscal? Es lo que se conoce como líquido producto. Es la liquidación que hace el habitualista al comitente. Le dice: precio de venta tanto, la comisión, menos la comisión, valor tanto, el IVA, y lo que le va a reintegrar al comisionista es la venta menos la comisión. En definitiva, lo que termina liquidando, lo que termina pagando el comisionista sobre el IVA sobre su comisión. Caso contrario, el comitente le pide: mira, necesito que me compre este producto. El comisionista lo compra a su nombre y no es que le hace una factura al comitente, le hace el líquido producto, que le incluye la comisión, le va a pagar la compra que hizo el comitente más la comisión. En definitiva, lo que termina liquidando sobre la comisión.
un artículo por más importante, el artículo 43. Te van a decir, uy, pero ¿y nosotros qué tenemos que ver con exportaciones? No, no es que tienen que ver con exportaciones, tienen que ver con el régimen de exportadores. Y el régimen de exportadores tiene que ver puntualmente, y lo vamos a vincular, la parte que a nosotros nos interesa, con el artículo 13. A ver, si usted exporta mercadería, ¿qué significa? Que la exportación está exenta por el 8D. Los exportadores generalmente son sujetos que manejan otros importes que habitualmente del mercado local pueden no manejar, porque ya sea en moneda extranjera, en dólares, en euros, en lo que sea. Exporta, obviamente que se exporta sin impuesto, obviamente, pero va a tener una serie de consumos, insumos, compras, vamos a suponer una industria. Industrializa un producto, fabrica un producto y lo exporta. Maquinaria, vamos a suponer que maquinaria y tecnología exporta. Compra los insumos, tiene ingenieros que le paga, tiene la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Todos conceptos que paga con IVA. Si vamos puntualmente a lo que dice el artículo 12, todo lo que tiene que ver con compra, locación y prestaciones que no estén vinculados con operaciones grabadas, significa que no me puedo computar el crédito fiscal. El artículo 43 lo que le dice es lo siguiente. Dice, los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva deudaren por sus operaciones grabadas, el impuesto que por bienes, servicios y locaciones que destinaron efectivamente a la exportación o cualquier etapa de consecución de las mismas le hubieran sido facturados en la medida en que el mismo esté vinculado a la exportación y no hubiera sido ya utilizado por el responsable, así como su pertinente actualización que no corresponde. Si la compensación permitida en este artículo no se pudiera realizar o solo se efectuara parcialmente, el saldo resultante le será acreditado contra otro impuesto a cargo de la FIP, o le será devuelto o se permitirá su transferencia a terceros. Pasando en español, ¿qué significa? Los exportadores se pueden computar los créditos fiscales como cualquier otro sujeto que los vincula a operaciones grabadas. Los puede compensar contra los débitos fiscales que tenga por operaciones en el mercado local, y si hay un remanente o no tiene operaciones en el mercado local, lo que puede hacer es pagar impuestos, compensar contra impuestos de la FIP, o si hay un excedente puede pedir la devolución. Dice también la transferencia tercero, puedo pedir la devolución, que es la devolución del IVA que se tramita con los exportadores. Si por artículo 43 me permite el cómputo del crédito fiscal, significa que al momento de realizar el prorrateo del artículo 13, solo tenemos operaciones grabadas, no grabadas o exentas. Como exenta vamos a tener las exportaciones, podemos tener operaciones no grabadas y las grabadas. Siempre las operaciones de exportación se suman a las grabadas. No es que yo las voy a excluir y aquellos bienes o servicios que están prorrateables no me los voy a computar. Sí, me los voy a computar, ¿por qué? Porque este ingreso se suma a las operaciones grabadas. En definitiva, si yo tengo, y eso sí tienen que prestar atención porque lo vamos a tener en los prácticos, si yo tengo créditos fiscales vinculados con operaciones grabadas, sí me puedo computar el crédito fiscal conforme al artículo 43, cumpliendo cada uno de los requisitos del artículo 12. Ojo, no es que no se vayan a no computar el crédito fiscal porque está vinculado con operación exenta, porque es incorrecto. Continuamos. ¿Qué dice el artículo 27 con respecto al periodo fiscal? Periodo fiscal. El periodo fiscal
el impuesto, perdón, resultante por aplicación del artículo 1124 se liquidará y abonará por mes calendario sobre la base de la declaración jurada efectuada en formulario oficial. Periodo fiscal es el mes calendario y la liquidación se hará conforme a declaración jurada en formulario oficial. En este caso es aplicativo oficial, página web oficial. Por eso cuando hablamos en el artículo 12 de vinculado con el periodo fiscal que estoy liquidando, vinculado con el mes, ¿sí?, que estoy liquidando el impuesto. ¿Qué más? Alícuotas del artículo 28. El artículo 28 define las alícuotas de tres maneras. La alícuota general es del 21%, tenemos una alícuota incrementada del 27% y una alícuota reducida del 10,5%. ¿Cuál es el sustento de que exista una alícuota del 21, 27, 10,5%? Simplemente qué ingreso estoy obteniendo en relación a las ventas que están taxativamente establecidas en el artículo 28, que tendrán un tratamiento diferencial. Si una operación no está encuadrada dentro de la alícuota incrementada o la reducida, por defecto está al 21%. Las que están incrementadas al 27% son muy puntuales y vinculadas con servicios públicos. Fíjense que dice, esta alícuota por el 21% se incrementará al 27% por las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones incluidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso del artículo 3, que son servicios públicos, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de los domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo veraneo, o en su caso terreno baldío, y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto, o se trate de sujetos incluidos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo. A ver, gas, energía, agua, telefonía, que no estén esos servicios prestados exclusivamente a vivienda con destino casa-habitación, van a estar incrementada la alícuota al 27%. Si ustedes, por ejemplo, tienen un comercio, la conexión de EMSA va a venir al 27%, ya sean monotributistas, ya sean responsable inscripto, o hasta sujeto exento también. Solamente esos servicios públicos van a quedar al 21% cuando el destino sea vivienda. Y en el tema de la alícuota reducida, si bien es muy amplio el aspecto, vamos a ir detallando puntualmente sobre las que podemos tratar particularmente. ¿Cuáles son las ventas y locaciones que están incluidas con la alícuota reducida? La venta de animales vivos, de las especies aviar, cunícola, bovino, ovino, porcino, camélidos, caprinos, están incluidos al 10,5%. Carne de poco comestibles de los animales mencionados, frutas, legumbres, hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas, obviamente que no tengan un proceso industrial, más que la congelación. Miel de abeja, granos, cereales, oleaginosa, excluido el arroz y legumbres secas, la harina de trigo. Otra cosa que está grabado es pan, galletas, facturas de panadería o pastelería, galletitas, bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización. Por ejemplo, van a la panadería, compran una flauta, plan francés, lo que sea, no hay duda que está el 10,5%. Compra un paquete de pan lactal, está el 21%. Aparte, si ustedes se ponen a mirar, ese es el punto 7 del inciso A. Dice, comprendido en el artículo 7, 26, 27, 55 y 57 y 60 del Código Alimentario Argentino. Si ustedes quieren saber
Por eso son las pan, las galletas y las facturas que están, y no son todas. Aparte que sea con harina de trigo, hay que ir al Código Alimentario Nacional para ver cuáles son los ingredientes, para ver si corresponde o no que esté grabada a la alícuota diferencial. Obviamente que los panes que tienen agregado de queso, que tienen agregado de tal cosa, salen fuera de esa reducción de alícuota. ¿Qué más? Bueno, todos los que son servicios de siembra y plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes, cosechas, son todos servicios vinculados con el sector primario que están alcanzados en la alícuota diferencial. Otro tema particular, cuando hablamos de empresas constructoras, habíamos dicho que son empresas constructoras las que realizan una obra, definir el artículo 5 del decreto reglamentario, con el ánimo de obtener un lucro con la venta. Cuando esos hechos imponibles están vinculados con vivienda, la alícuota está alcanzada al 10,5%. Por ejemplo, una empresa constructora construye un edificio con destino a vivienda, 10 pisos, solo departamentos para vivienda. Cuando los vende, la alícuota que está alcanzada es la del 10,5%. Si en la planta baja construye 2 locales comerciales y los vende, todos los departamentos están grabados al 10,5% y los locales comerciales están grabados al 21%. O sea, todo lo que tiene destino vivienda en la construcción está alcanzado la alícuota diferencial. Todo lo que tiene destino distinto vivienda al 21%. Por ejemplo, los barrios de Iproda. Si se ponen a mirar, por ejemplo, Itameguazú, que fue el último barrio grande que se hizo. Las empresas constructoras que facturaron, los que facturaron las casas al 10,5%, los que facturaron las calles, la capilla, el hospital, la plaza, etcétera, todo eso está grabado al 21%. Ojo con este tema. Otro tema que está grabado al 10,5%. Los servicios de taxímetros, remises con chofer y demás servicios de transporte de pasajeros terrestres, acuáticos o aéreos, el inciso H, realizados en el país, no alcanzado por la exención del 12H del artículo 7. Todo lo que era taxi remise hasta 100 kilómetros estaba exento. Si yo tomo un taxi para ir a Garupá y volver, el recorrido de menos de 100 kilómetros está exento. Pido un taxi para ir a Iguazú, 300 kilómetros, está grabado. Ese servicio que no está exento pasa a estar grabado a la alícuota reducida del 10,5%. Otro concepto que está alcanzado el 10,5% que podemos trabajar es del punto I, que son los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, que se refiere al primer párrafo del punto 7, el inciso H del artículo 7, que brinden servicios o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de servicio prepaga, que no se encuentran exentos conforme al 7H7. Cuando abrimos los servicios médicos dijimos que podían tener 3 tratamientos. Si estaban comprendidos dentro de las obras sociales obligatorias o sindicales, que son las que nos descuentan el recibo de sueldo, está exento. Si yo atiendo a alguien que no tiene ninguna obra social, está grabado al 21%. En cambio, si yo atiendo a una persona que está alcanzada, está cubierto por una prepaga, está grabado al 10,5%. Por último, el artículo 28, inciso E, generaliza y dice: están alcanzadas la alícuota diferencial las ventas, la locación, el inciso C, artículo 3, la importación definitiva, que tengan por objeto los bienes comprendidos en la posición arancelaria de la nomenclatura común del Mercosur. A ver, hay una planilla anexa del artículo 28, inciso E, que tiene un listado interminable de conceptos que están
alcanzado el 10,5. Maquinaria, la parte de tecnología, etc. Obviamente que nosotros no nos vamos a meter en eso, y simplemente lo que está vinculado con este inciso E, que son los bienes de capital, solamente le hago la siguiente aclaración. Si, por ejemplo, decimos compra de maquinaria, y entre paréntesis le ponemos bien de capital, y entre paréntesis le ponemos bien de capital, significa que ustedes lo tienen que grabar al 10,5%. Venta de una computadora, le ponemos bien de capital, sepan que la alícuota es del 10,5%, no más que eso. Por más que ustedes sepan, no sé, que una maquinaria X está grabada al 10,5 porque la vieron, porque estudiaron la planilla anexa, y nosotros no le aclaramos nada para los prácticos o para el parcial, obviamente que tiene que estar, lo van a tener que grabar al 21%. Salvo lo que se le aclare que es un bien de capital, el resto lo tratan a la alícuota general. Pero no todo es dulzura y alegría. En esta planilla anexa están incluidos los automotores. Dentro de una de las limitaciones del artículo 12, les decía, no se vincularán con operaciones grabadas la compra de automóviles que superen los 20.000 pesos. Yo le aclaré que cuando se hace referencia a automóviles, son automóviles con destino transporte de pasajeros, no más de 8 plazas. Son los autos 4 puertas propiamente dicho, ahora las nuevas SUV que pueden tener hasta una tercera fila de asiento, que tranquilamente van 2, 4, 6, 7 personas. Todo eso es automóvil. Lo que ustedes tienen que saber, en la separata está perfecto, y si no van a tener que ir a buscar en la ley de transporte, la ley de tránsito, perdón, qué es un automóvil y qué es un utilitario. Lo que está alcanzado el 10,5% son los utilitarios, que tienen destino transporte de carga o destino transporte de pasajeros por sobre las 8 plazas. Por ejemplo, una combi, un colectivo, las camionetas están alcanzadas al 10,5%, un camión, una maquinaria, etc. Pregunta obligada, pero una camioneta, una Volkswagen Amarok, que están tan de moda, doble cabina con tapizado de cuero, con todos los chiches que cuestan mucho más caro que un auto, ¿está alcanzado el 10,5? Sí, está alcanzado el 10,5 porque tiene la parte de carga, la caja de carga atrás, por lo tanto está alcanzado al 10,5%. Por más que cueste mucho más caro que un auto, o por las 4x4 que están todas carrozadas por completo, bueno, sobre esos vehículos se van a computar el 21%, y sobre la parte del utilitario el 10,5%. Obviamente que la del 21% no se lo van a terminar computando porque tiene el tope de los 20.000, pero el 21% solamente 4.200 pesos. Les pido, busquen la ley de tránsito, los que tienen la separata de reparo lo tienen ahí, qué es automóvil y qué es utilitario. En los prácticos y en el parcial solamente le vamos a decir venta de un camión, venta de una camioneta, compra de un automóvil. Ustedes van a tener que saber, sin ninguna aclaración si es bien de capital o no, si está alcanzado al 10,5 o está alcanzado al 21%. No pregunten, ¿esto es un bien de capital? No pregunten porque eso lo van a tener que saber. El resto de la planilla, del anexo del artículo 18, inciso E, sí se les va a aclarar si es un bien de capital o no. Bien, continuamos. ¿Qué más? Vamos a la parte de declaraciones juradas. ¿Cuál es el formulario sobre el cual vamos a realizar las acciones juradas? El F 2002.
¿Cómo obtenemos el formulario? En papel no lo puedo bajar en blanco en ningún lado. Las declaraciones juradas obligatoriamente se tienen que realizar a través de la página web de la AFIP. Se hace la presentación vía web con clave fiscal. Ustedes saben, al igual que Renta y la municipalidad, tienen que contar con una clave fiscal. Se obtiene vía web, la clave fiscal también, o en algunos casos pueden ir, que ahora está volviendo más o menos a la normalidad este organismo público, con el documento pidan la clave fiscal en la agencia que le corresponde. Con esa clave fiscal ingresan a su cuenta de AFIP. Si no lo tienen, dan de alta el servicio que es Mis Aplicaciones Web, y en esas Mis Aplicaciones Web van a tener que generar el periodo fiscal, le dan de alta esa alta F2002, declaración jurada de IVA, periodo fiscal 2021, mes 10. Ahí recién, a través de una primera pantalla que le hace una serie de preguntas con respecto a regímenes especiales, están en condiciones de ingresar al formulario 2002. La estructura del formulario 2002 es exactamente igual a la que era del 731 que se hacía a través del módulo SIAP con el aplicativo, o si alguna vez alguien vio, no creo, porque ya es anterior a ustedes seguramente, al nacimiento de ustedes, el famoso formulario F10, que era un formulario que se hacía a mano. Primero se hacía a mano, completaban con virome, después lo que se hacía era a través del SIAP, y ya hace varios años se hace en la página web de la AFIP. Antes de ir a los vencimientos, la estructura es exactamente igual a los otros aplicativos. En este caso en particular tiene 3 solapas. Una referida a débito fiscal, otra a crédito fiscal y otra a regímenes de ingreso directo. A ver, la de débito fiscal tiene todo lo que es vinculado con débitos fiscales más los débitos fiscales por las notas de crédito de compras. Los créditos fiscales tienen todos los créditos de compra más el crédito fiscal por la nota de crédito de ventas. Algo importante es que cuando ustedes van a armar la declaración jurada, si ustedes tienen 3 actividades que denunciaron en la AFIP, automáticamente le va a aparecer las 3 actividades. Venta de mueble, supermercado y servicios varios. Van a tener que entrar en cada una de ellas y se va a desplegar distintos ítems. Van a tener que abrir cada una de las operaciones por operaciones con consumidor finales, con sujeto exento y consumidor final y monotributista. Cada uno de ellos se abre por las distintas alícuotas. O sea, responsable inscrito pueden tener al 10,5 del 21, lo van a hacer así, consumidor final lo mismo, y por cada una de las actividades van a hacer exactamente lo mismo. Se van a ir a los reintegros de créditos fiscales por compras, lo tienen abierto por alícuotas, si son compras o servicios. Cuando vamos a la segunda solapa que tiene que ver con las compras, le dice compra de bienes, locaciones, prestaciones, bienes de uso, vinculados con regímenes de seguridad social, que es el decreto 814, el cómputo del crédito fiscal por las cargas sociales. Cada uno de estos ítems, si está alcanzado la alícuota del 2,5, si está alcanzado la alícuota del 10,5, del 21, del 27, o sea, tienen que tener los papeles de trabajo previamente armados para poder ingresar y ir trabajando. Un tema fundamental es que si ustedes dejan la sesión activa y no lo mueven, se le va a cancelar y pierden los trabajos que hayan hecho. Algo muy bueno que tiene la página de la AFIP es que pueden ir grabando. Supongamos, hacen en la parte de débito fiscal, después quieren salir del aplicativo, quieren hacer otra cosa, lo graban. Cuando ingresan nuevamente, ya tienen el borrador. Eso es algo muy bueno.
Y la tercera solapa es la que van a informar el saldo a favor, que ahora lo vamos a analizar, del primer párrafo, del segundo párrafo, el detalle de percepciones, el detalle de percepción, de retenciones, si tuvieron saldo a favor y disponibilidad de utilizar una parte contra qué lo computaron, tienen que hacer el detalle de todo a qué lo utilizaron ese saldo a favor, y si tiene la parte del artículo 13, que es el ajuste anual, que puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. Todo eso está en la tercera parte de la causa jurada. ¿Cuáles son los vencimientos según la terminación de quit? ¿Cuándo empieza a vencer? A partir del día 18. Fíjense, 01 el día 18, 2 o 3 el día 19, 4 o 5 el día 20, 6 y 7 el 21, 8 y 9 el día 22. Ahora, ¿qué pasa si el viernes 18, sábado 19, domingo 20, lunes 21? Obviamente que sábado y domingo no puede vencer, porque los vencimientos tienen que ser días hábiles administrativos. Lo que sucede es que, vamos a suponer, ¿sí? Sábado 19, domingo 20. El viernes 18 vence 0 y 1. El lunes 21 va a vencer 2 y 3. El 22 va a vencer 4 y 5, ¿sí? El día 23, 6 y 7, el día 24, 8 y 9. O sea, se corren los vencimientos a los días hábiles administrativos. Así también lo que se corre es, porque es vencimiento y pago. Si cae sábado y domingo o feriado, se corre todo para el día hábil inmediato siguiente. Lo mismo es para rentas, que ya lo vamos a ver, y municipalidad tiene un solo vencimiento, que si cae sábado y domingo, obviamente es el primer día hábil siguiente. Como para entrar a las declaraciones juradas, ¿qué es el artículo 24 de saldo a favor? Vamos a la ley. ¿Qué dice? El saldo a favor del contribuyente que resultare por aplicación de los dispuestos en los artículos precedentes, incluido el que provenga del cómputo del crédito fiscal originado por importaciones definitivas, solo deberá aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales siguientes. Los herederos y legatarios que se refieren al inciso del artículo 4 tendrán derecho al cómputo en la proporción establecida de los saldos determinados por el administrador de la asociación o de la albacea en la declaración jurada correspondiente al último periodo fiscal vencido inmediato anterior a la aprobación de la cuenta particionaria. La disposición precedente no se aplicará a los saldos del impuesto a favor del contribuyente emergente de ingresos directos, los que podrán ser objeto de las compensaciones y acreditaciones previstas en el artículo 35 y 36 de la ley 11.683, que es la de procedimiento. O en su defecto le será devuelto, se permitirá su transferencia a terceros, responsable en los términos del segundo párrafo del artículo 36. Bien. Este artículo 24 tiene dos partes. Primer párrafo y segundo párrafo. Este primer párrafo se denomina saldo técnico. El segundo párrafo se denomina saldo de libre disponibilidad. ¿En qué varía uno y en qué varía otro? ¿Qué dijimos de este primer párrafo? El saldo a favor resultante por aplicación de lo dispuesto en el artículo siguiente, que provenga de diferencia entre débito y crédito fiscal. Yo tuve débito y crédito fiscal en el mes anterior y tuve un exceso, solamente lo voy a poder computar contra los débitos fiscales del periodo al cual yo lo traslado. Es débito menos crédito únicamente. Si el crédito es mayor al débito, tengo un saldo a favor técnico, tengo un saldo a favor del primer párrafo del artículo 24. ¿Qué puedo hacer con ese saldo a favor? Únicamente trasladarlo al mes siguiente y computarlo contra el débito fiscal del mes siguiente. El famoso que se denomina saldo técnico. En cambio,
El del segundo párrafo, o denominado saldo de libre disponibilidad, es el que surge como consecuencia de los ingresos directos, de incluir en la declaración jurada los ingresos directos. ¿Cuáles son los ingresos directos? Retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Si yo tengo mi declaración jurada, débito fiscal menos crédito fiscal, el saldo técnico me da a favor del fisco, o sea, mayor débito que crédito. Tengo, porque me practicaron retenciones, me practicaron percepciones, vamos a suponer que la diferencia entre débito y crédito sea de 100 pesos. La suma de retención y percepciones me da 120. 100 menos 120 me queda 20 a favor. Esos 20 constituyen un saldo de libre disponibilidad o saldo del segundo párrafo del artículo 24. ¿Qué puedo hacer con ese saldo de disponibilidad? Lo puedo compensar contra otros tributos, puedo pedir la devolución o la transferencia a tercero, lo que habitualmente, o no lo quiero usar, lo traslado al mes siguiente, obviamente no se pierde. Si no tengo nada que compensar, lo traslado al mes siguiente. Si, por ejemplo, tengo que pagar un anticipo de ganancia, el impuesto a la ganancia, y me alcanza para pagarlo, lo compenso contra anticipo de ganancia. Lo que no puedo compensar contra elementos de la seguridad social, o sea, contra aporte y contribución, ni tampoco lo puedo compensar contra el SICORE, que es el sistema de retenciones. Si yo practico retención y tengo que depositar retención, no la puedo compensar con un saldo a favor. Bien, importante que se graben esto porque ahora vamos a ver, como para terminar la parte de IVA, una serie de ejercicios vinculados con las declaraciones juradas. Si yo tengo un exceso de crédito sobre débito, es un saldo técnico. ¿Qué puedo hacer? Trasladarlo al mes siguiente y compensarlo contra el débito fiscal. Si me genera otro saldo a favor, lo vuelvo a trasladar. Otra cosa no puedo hacer. Si yo tengo un saldo a favor que se vincula con retención y percepciones, lo puedo compensar, lo puedo trasladar o lo puedo transferir. O sea, por eso es de libre disponibilidad. Lo que no puedo hacer es compensarlo contra deudas de seguridad social ni contra retención y percepciones, que yo lo hago como agente de retención. Antes de ingresar a este último tema, cuando terminamos, vamos a dar por finalizada la clase de hoy, para no meternos con la parte de práctico. La semana que viene, y ya lo van a tener disponible en el aula virtual, comenzamos con la guía de trabajos prácticos. Vamos a hacer un práctico específico de IVA y vamos a arrancar con la parte de ingresos brutos, para lo cual les pido para el martes que viene tengan el código fiscal provincial en la parte vinculada con ingresos brutos. Vinculado con ingresos brutos tengan la ley de alícuotas, y después les voy a decir qué resoluciones son las que tienen que tener, que son las vinculadas con bonificaciones. Pero la ley de alícuota, sí o sí es necesario que la tengan, porque vamos a empezar con la parte de teoría. Lo mismo que el código fiscal provincial en la parte del título de ingresos brutos. Vamos a la parte, obviamente, de un ejercicio de IVA, y comenzaremos con la parte de teoría de ingresos brutos. Bien, para cerrar todo el tema de la declaración jurada, vamos a ver una serie de ejemplos y vamos a ver cómo opera el técnico, el saldo a favor técnico y el de libre disponibilidad. Vamos a esta alternativa, presta atención. Tenemos, así con la apertura que le había dicho que tiene que hacer en el aplicativo, débito fiscal responsable inscrito en monotributista por 557.000, a consumidor final 327, a monotributista, acá está repetido, perdón, es responsable inscrito, nada más arriba, 258, crédito fiscal al 21%, 127, crédito fiscal al 27, 339. Tenía un saldo a favor del periodo anterior de 250.600, tengo un subtotal de saldo técnico de 764.000 a favor de la FE. Hasta ahí es a pagar. Tengo
La parte de ingreso directo, retención y percepciones por 369.000. Y tengo saldo a favor del periodo anterior que lo trasladé por 136.000. A los 764 le resto los 505, me da un saldo a favor de la FIP de 259.000 pesos. Ese cuadrito es el que ustedes van a tener que respetar en la estructura, en los prácticos y en los parciales. No se puede mezclar el primer párrafo con el segundo párrafo. Si ustedes hacen toda la liquidación de corrido y por más que sea el mismo saldo, la liquidación jurada es incorrecta, está mal. Lo mismo, cuando yo me canso de repetir, si las notas de crédito ustedes la exponen en el débito fiscal ya neteada o en el débito fiscal neteadas, el débito y el crédito está mal. ¿Por qué? Porque el débito fiscal va de una manera, las notas de crédito por venta van en el crédito, la parte de crédito fiscal va de una manera y las notas de crédito por compras van en el débito fiscal. O sea, se tiene que exponer correctamente, por más que numéricamente sigan el mismo resultado, el débito está mal y el crédito está mal. Y acá lo mismo, hay una estructura de débito y de crédito, de ajuste anual del artículo 13, saldo a favor del primer párrafo, saldo a favor técnico, tienen un subtotal. Subtotal que puede ser a favor del fisco, a favor del contribuyente. Viene la segunda parte, saldo a favor de disponibilidad del periodo anterior, compensaciones que pudieron haber hecho que restan de ese saldo a favor, retenciones y percepciones. Tiene un subtotal de saldo técnico, de saldo de disponibilidad, saldo de obligación jurada. A favor del fisco, a favor del contribuyente. Saldo de obligación jurada a favor del contribuyente, que puede ser saldo técnico o de libre disponibilidad, que ahora lo vamos a ver en los casos siguientes. Pero esa estructura de columna 1 y columna 2 a favor del fisco, columna 1 a favor del contribuyente, es lo que tienen que mantener porque obviamente no lo podemos trabajar en el aplicativo de la FIP. Bueno, vamos a otra alternativa. Alternativa 2. Tenemos el débito fiscal, que la suma 926.900. Tenemos créditos fiscales, que la suma da 2.836.900. Hacemos los 926 menos los 2.836, nos da un saldo técnico a favor del contribuyente, saldo técnico a favor del contribuyente de 1.909.910. Guárdame un segundito. Bien. 1.909.910. ¿Qué más tenemos? Teníamos un saldo a favor de libre disponibilidad que viene el periodo anterior de 127.600. Subtotal, segundo párrafo, 127.600. ¿Cuánto es el saldo a favor del contribuyente? 1.909.910 más 120.600. 127.600 nos da 2.037.510. De los cuales, y esto es la parte importante, que 1.909.910 es saldo técnico y 127.600 es un saldo de libre disponibilidad. 1.909.910 lo vamos a trasladar al periodo fiscal siguiente y los 127.600 lo puedo compensar, lo puedo trasladar al mes siguiente o puedo pedir compensación o devolución. Fíjense que acá es muy radical el tema. Un importe de 2.800.000 a favor del responsable, 926 que es el débito fiscal, nos queda 1.900.000 que solamente lo vamos a trasladar al mes siguiente. Tenemos
127 de retención, perdón, de saldo a favor del periodo anterior, y lo vamos a poder subir al periodo fiscal siguiente. Vamos con otra alternativa. Tenemos de débito fiscal los 2.200 más 124 más 529, da 2.918.040. Crédito fiscal tenemos 2.633.750, compuesto al 21, al 27. Si puedo volver a la alternativa 1, ¿qué es lo que no entienden en la alternativa 1? Pero vamos a hacer lo siguiente, como falta un poco para terminar, Sandra, que es la que está preguntando, ahora cuando terminemos la exposición, así como hicimos la clase anterior, yo les permití que habiliten los micrófonos, preguntar lo que necesites de la alternativa 1 y lo volvemos a ver. Así, para todos los que le vaya quedando duda, apenas terminamos, levantamos si quieren el tema de los micrófonos, obviamente de a uno, van preguntando y si tenemos que volver a las alternativas anteriores, lo hacemos. En este caso, 2.918.000 menos 2.633.000 nos da 285.090. Bien, a favor de el fisco, o sea, nos da a pagar. Teníamos saldo a favor del periodo anterior, 569.000. Monto utilizado, ¿cuánto tenemos? 253.000. Lo utilizamos para pagar un anticipo de ganancia. En definitiva nos quedó 316.000 que trasladábamos. 316.000 saldo a favor de la disponibilidad, menos 285.090, nos queda un saldo a favor del contribuyente de 30.910. ¿Cómo surge? 316 menos 285. Como esos 30.000 se generan por un saldo de disponibilidad, los 30.910 forman parte de los saldos de libre disponibilidad del periodo. Lo trasladamos, lo compensamos o pedimos su devolución. Observen lo siguiente. El saldo técnico a favor del fisco es de 285.090. Pero mi saldo a favor del segundo párrafo es de 316.000. Compenso ese saldo a favor con el importe a ingresar y me queda en definitiva en mi declaración jurada un saldo a favor de 30.910. Ese saldo a favor de 30.910 es de libre disponibilidad. Otra alternativa que creo que es la última. Débito fiscal, 9.952.300. Crédito fiscal, 2.536.200. Débito menos crédito nos da 1.022.555. ¿Cuánto tengo que ingresar? 1.022.555. Acá no hay duda, es a favor del fisco, por lo tanto, no hay mayor dificultad. Es la última, con lo cual terminamos nuestra clase del día de hoy. No quiero seguir porque tenemos la parte de práctico y no vamos a terminar en el horario. Sí, les repito, para la clase que viene, lo que tienen que hacer es fijarse en el aula virtual, van a estar la guía de trabajos prácticos actualizada, ya va a estar subida al aula, y traigan, porque vamos a comenzar sí o sí con la parte de ingresos brutos. Traigan el código fiscal provincial en la parte de ingresos brutos. A partir de ahora, dejamos habilitado para el que quiera hacer preguntas, y el que quiera retirarse del aula, dejar la reunión, está en plena libertad. Que tengan buenas noches, y bueno, y estoy
disponible para las consultas que quieran hacer. Si quieren habilitar los micrófonos para... No, a ver, pregunta si entran en el primer parcial. Obviamente que no, el primer parcial es de las clases del profesor Villalba únicamente. Esto entra para el segundo parcial. Pero tengan presente, que ya se los dije, que el parcial es teórico-práctico. Tienen que aprobar las dos partes para poder aprobar el parcial. Pero todo esto es para el segundo parcial. Para los que están saludando, buenas noches a todos. Y dejo abierto si alguien quiere hacer aprovechar unos minutitos para hacer alguna consulta. El parcial sí es presencial, ¿eh? Los parciales son presenciales. Vuelven a preguntar si solo lo que dio el profesor Villalba es para el primer parcial. Todo lo que nosotros estamos dando es para el segundo parcial. Es alguien que había preguntado de la alternativa 1, si quiere preguntar. Aguardo un minutito más, si no, cerramos la clase del día de hoy. Sí, no, eso que aparece dos veces monotributista es un error de tipeo. Es débito fiscal responsable inscripto, débito fiscal consumidor final y débito fiscal monotributista. Es un error mío de tipeo. No hay parte práctica del primer parcial, es solo teoría. El contador Villalba da solo teoría. La parte práctica es solo para el segundo parcial. Bueno, chicos, como no hay pregunta, damos por finalizada la clase. Que tengan buenas noches, síganse cuidando, porque el bicho igual sigue dando vuelta. Y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Buenas noches.